Bueno, ¿a quién tenemos? Bueno, hoy tenemos a una persona que para mí sabe un montón de macroeconomía, así que lo presentamos al economista Marcelo Nievas. Es profesor de la UNE en macroeconomía, es socio de FNB Capital y también es empresario. Gracias, ¿Qué Marcelo, tal? por Buen estar día, ¿cómo en están? Norte TV. Bueno, Marcelo, gracias, bienvenido. Esto o antes de hablar de lo de Trump en particular, que bueno, está por verse y faltan los términos y los detalles, ¿en qué momento estamos parados, justamente hablando de la macroeconomía? Lo que sucedió, digamos, esto de Trump es un corolario, recién hubo noticias del secretario del Tesoro, ahora podemos profundizar sobre eso. Eh, digamos, viene como consecuencia de un momento de estrés típico de escenarios legislativos, digamos, o de eleccionarios, en este caso de elecciones legislativas, eh, donde el mercado, digamos, los agentes económicos empezaron a preocuparse sobre la capacidad del gobierno de sostener su nivel de reservas, ¿no? Y con su nivel de reservas sostener la política monetaria y cambiaria que venía teniendo. Esto es el famoso esquema de bandas, que es la tercera fase de un plan o de la parte del plan económico del gobierno. Entonces, esa preocupación de los agentes terminó generando, bueno, una mayor demanda de dólares la semana pasada. Con esa mayor demanda de dólares y el deseo de hacerse liquidez, venta de bonos, esa venta de bonos se traduce en una suba del riesgo país. Todo esto, cuando uno lo miraba desde afuera en términos de los fundamentos económicos, la verdad, bastante difícil de entender, pero cuando le ponía el condimento político decía, bueno, sí, algo de sentido tiene porque el que está en Argentina sabe que esto es pendular y que estas cosas, digamos, los escenarios de incertidumbre rápidamente se traducen en variables que se terminan desacomodando, principalmente el dólar, y después del dólar, bueno, lo que venga con eso, que hoy la preocupación principal seguramente es la inflación. Entonces, en ese escenario, Argentina termina la semana pasada con el Banco Central vendiendo dólares de las reservas y vendiendo futuro, que es un mecanismo, bueno, de mercado para contener estos movimientos, y reforzando su idea de que el plan no se cambia, ¿no? Cuando Caputo sale a decir venderemos las reservas que hagan falta para defender las bandas, diciendo, bueno, el modelo, esta fase del modelo sigue y la vamos a defender. ¿Dirías que los sobresaltos del dólar, porque el viernes pasado estaba alrededor de 1.500 y ahora hay una aparente calma, ¿se terminaron ya los sobresaltos del dólar con este apoyo de Estados Unidos o puede haber algo más de acá a octubre? ¿Por qué sube el dólar? ¿O por qué subió el dólar? Porque los agentes miran y dicen, el Banco Central tiene que pagar más o menos 12.000 millones de dólares durante 2026, y esos dólares que tiene para pagar compromisos de deuda con bonistas, Teníamos ahí los gráficos, perdón, podemos sobre sumar vencimientos, el cuadrito. el cuadrito de Entonces, si tenés vencimientos. que pagar 12.000, debes 12.000 y resulta que te estás patinando, digamos, te estás vendiendo dólares, 1.000 millones de dólares, perdón, en 2 días, quiere decir que quizás no llegás a pagar o a tener los dólares para pagar el año que viene. Entonces, la sospecha, Claro. ¿no? O la expectativa de que sea difícil cumplir con esos compromisos hizo que mucha gente diga, no, prefiero irme yo hoy al dólar y no esperar a que el acontecimiento suceda. De ahí a hoy, digamos, porque de hecho ayer el Tesoro volvió a comprar, o las fuentes periodísticas dicen que compró 100 millones de dólares, empezó a recomprar lo que vendió la semana pasada. ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, otra vez cambió la expectativa. ¿Con qué cambió la expectativa? Bueno, ahí uno puede separar lo que sucedió en Estados Unidos y lo que sucedió en Argentina. Lo que sucedió en Argentina se explica principalmente por esta decisión de bajar las retenciones a cero y acelerar la liquidación del agro, de dólares del agro, y lo que sucedió en Estados Unidos, que no es ni más ni menos que cambiar la expectativa de los agentes económicos sabiendo de que Argentina tiene acceso a financiamiento más allá de que no salga a emitir un nuevo bono por ahora, ¿no? Hasta acá, cuando uno miraba el año pasado, este año, la economía argentina, decía, bueno, el riesgo país en zona de 800 puntos básicos, ¿no? Llegó a 1.500 la semana pasada. Necesita que vaya a la zona de 400, 500 para que Argentina pueda volver a emitir, como hace cualquier país normal, para financiar su economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de las elecciones? La sorpresa de las elecciones de Buenos Aires
hicieron que ese escenario se postergue, o por lo menos ya uno diga, es probable que no sea este año, no sea el 2025. Entonces, si nadie nos va a prestar y encima estamos vendiendo lo que tenemos ahorrado, ¿cómo vamos a hacer para cumplir los compromisos el año que viene? ¿No? Entonces, la aparición de Trump y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, lo que vinieron a hacer es cambiar otra vez la expectativa que se había deteriorado la semana pasada, al decir, nosotros tenemos las herramientas para acompañar este proceso hasta que ustedes puedan llegar al mercado. Bueno, el secretario del Tesoro, como decías hace algunos minutos, ya dio algunos detalles y se habla de un swap de 20.000 millones de dólares. Se habla, se le empieza a poner número a algo que es una eventualidad. Yo por eso decía, cuando me preguntaban ayer, che, bueno, pero esto es endeudamiento, y la verdad que no es endeudamiento todavía. Fue el debate de ayer, ¿es deuda, no es deuda? Claro, la mejora de estos 2 días no tiene nada que ver con un aspecto puntual, porque no conocemos ninguna medida concreta que haya sido anunciada, más allá de los tweets, ¿no?, con los que nos enteramos de las noticias. Pero hoy lo que dice el secretario del Tesoro es, nosotros estamos listos para empezar a comprar deuda argentina. ¿Y qué significa eso? Bueno, que los bonos que puede tener cualquiera, Estados Unidos te los va a comprar con el Fondo de Estabilización. Y eso no significa absolutamente nada. Significa alguien que está diciendo, che, yo este riesgo estoy dispuesto a asumir, entonces corro el riesgo de comprar algo que capaz que no me paguen más adelante. El swap es eso, un intercambio. No, el swap es otra cosa. El swap, hay 2 opciones del swap, ¿no? Muy parecido a lo que sucedió con China hace un tiempo. Uno puede intercambiar moneda o activos, ¿no? Porque la moneda en realidad es un activo. Entonces, ¿qué puede ser? Que el Tesoro americano te dé bonos del Tesoro a cambio de recibir bonos argentinos en montos similares, pero obviamente un bono del Tesoro hoy rinde 4% anual, un bono argentino rinde 18%. ¿No? Entonces, ¿qué dicen esos rendimientos? Bueno, que obviamente el que rinde 4 es menos riesgoso que el que rinde 18%. El Tesoro americano está tomando una decisión irracional comprando deuda eventualmente argentina que rinde 4 o 5 veces o 4 o 5 años lo que obtendría un americano con un bono americano, y me da la sensación de que no, y ahí me parece que, bueno, ya entra a jugar esto de la geopolítica, el rol que tiene Argentina en Latinoamérica. Bueno, se remarcó mucho desde el oficialismo lo inusual de esto, ¿no? Como que Estados Unidos no hace esto todo el tiempo. ¿Es verdad eso? Esto es como un gesto importante político. Es un favor, entre comillas, hubo una operación que no hace habitualmente Estados Unidos con Claro, la última vez países fue, bueno, México y Uruguay son los últimos casos. No es normal, tampoco es normal la magnitud, ¿no? Que hoy aparezca el secretario del Tesoro a decir, tenemos hasta 20.000 millones de un swap. Creo que lo que está haciendo es diciéndole al mercado, señores, ustedes pueden confiar, porque si nosotros estamos dispuestos a hundir la mitad de lo que hoy tenemos líquidos, en el fondo, bueno, me parece que ya solo la aparición de ese garante, eventualmente con alguna operación, hace que el mercado hoy esté mucho más tranquilo de que Argentina pueda llegar al año que viene mejor que... ¿Esto despeja todos la posibilidad de despejar todos los vencimientos hasta 2027? No, de ninguna manera. Lo que sí te permite pensar es que no vas a tener problema para refinanciar, ¿no? Que son 2 cosas distintas. Claro, porque claro. me parece que ahí esto de que el Tesoro empiece a comprar dólares a estos precios, que también ya le pone un piso al tipo de cambio. Después, O sea, no cubre, pero sí despeja un poco la exactamente, lo que te permite pensar es que sí. no vas a tener problema para refinanciar. Claro, sí, exacto. Que no es lo mismo que vas Que a tener para poder cubrir, pagar, sí, ¿no? Entonces, ningún país del mundo hace lo que hizo Argentina durante 2024 y 2025, principalmente 2024, que es comprar reserva. Argentina compró 23.000 millones hasta febrero de este año, entre diciembre del 23 y febrero de este año, y el grueso de eso fue para mostrarle al mundo que Argentina va a honrar sus compromisos, ¿no? Entonces, compraba reserva por un lado, pagaba sus compromisos de deuda por otro lado. Eso no hace ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque los países viven refinanciando. Claro. ¿No? Entonces, Marcelo, como economista, esta política económica, más allá de estas circunstancias que se van dando, ¿es sustentable? ¿Se puede esperar de esto una reacción positiva o una reactivación económica? ¿Se va a notar, siguiendo por este rumbo, en algún momento en la realidad cotidiana de la gente una mejora? Bueno, es la gran pregunta. Mi opinión es, digamos, ningún plan de estabilización, que es, digamos, bajar la inflación de 3 dígitos anuales a
2 dígitos anuales o a un dígito, ninguno tiene un proceso lineal ni tampoco tan rápido, ¿no? Entonces, me parece que acá, en esto, el gobierno por ahí pecó en acelerar, en profundizar el objetivo de bajar la inflación. Y lo que uno se puede imaginar es que, y un poco el mercado eso lo está viendo, que es hasta octubre probablemente tengamos el mismo esquema, digamos, un esquema donde el tipo de cambio se mueva entre bandas, que esas bandas sirvan para que los movimientos del tipo de cambio no desesperen a nadie, ¿no? Porque hay que acostumbrarse a vivir con un precio de algo que se mueve así, pero que a partir de octubre, noviembre, es probable que veamos otro modelo. Y ese otro modelo... ¿Otro modelo es levantar las bandas? El modelo, una opción es levantar las bandas. A mí me parece que naturalmente, y porque además si uno mira cómo piensa, digamos, el Tesoro en Estados Unidos y en las ayudas previas, eso, digamos, no son amigos de limitar un precio, pero además de eso, me parece que ahí tenemos que empezar a ver qué va a ser. Sacar las bandas significa que el Banco Central puede intervenir en cualquier momento. No a cualquier precio, pero sí quizá vayamos a un esquema donde el central esté comprando, como pasa en Chile, que dice, bueno, yo voy a comprar todos los meses tantos millones de dólares para fortalecer las reservas. ¿Por qué? Porque eso te da previsibilidad hacia futuro. Pero también va a ser importante que si el Banco Central sale a comprar dólares al mercado, ya sea de los exportadores o ya sea de vaca muerta o de la minería, ¿qué van a pasar con los pesos que se ponen en la economía para sacar esos dólares? ¿No? Porque esa es la pregunta. Y ahí, hoy los precios de los activos financieros te dicen de que se va a dar algún cambio en algún momento de acá al año que viene del régimen de bandas y que la inflación que esperamos para el año que viene, que hace 3 o 4 semanas estaba más o menos en el 15% anual, hoy ya está en el 25%. ¿Qué significa eso? Que es probable que se venga un proceso de remonetización, es decir, de que aumente la cantidad de dinero, que dejemos de mirar la base monetaria amplia, famosa, que habla Caputo, como un límite, que en ese proceso el Banco Central esté comprando, o el Banco Central o el Tesoro estén comprando dólares, que haya más pesos en la calle, que también va a ser un salto, digamos, a la inflación. No estamos diciendo que va a ir del 2 al 5%, pero quizás 2,5%, en algunos meses un poco menos, en algunos meses un poco más. Y con eso un nivel de tipo de cambio también un poco más alto, porque en definitiva, digamos, y me parece que acá la clave pasa por eso, hay sectores que hoy necesitan un tipo de cambio. 1.350 capaz que es bajo, 1.500 me parece que es alto, dependerá del nivel de inflación. Pero me parece que hay sectores que hoy empiezan a necesitar para dinamizarse, ¿no? Bueno, ¿eso significa que después de las elecciones puede haber una devaluación? También se está hablando bastante de eso. Con tipo de cambio flexible, con o sin bandas, lo que uno tiene es una apreciación o una depreciación del tipo de cambio que uno no puede, digamos, que suba 2, 3, 5%, o desde abril hasta acá, que el tipo de cambio subió, no sé, 17, 18%. Sí. ¿Significa eso una devaluación? No, significa que es un precio que se mueve, así como la tasa de interés se mueve, o los precios de las cosas se mueven, ¿no? Lo que importa ahí es si eso es consistente con un modelo donde podés acumular reservas y al mismo tiempo tener una tasa de interés que te permita estimular la producción y que con eso el empleo y que la actividad económica retome el ritmo que quizás tuvo en gran parte del 2024. Ahora, acá el presidente de CAME la semana pasada hablaba de que es muy difícil que se recupere el consumo masivo por esa actualización contenida de los salarios del 1% mensual. Él lo veía difícil en el próximo tiempo. Y también por el ritmo que tiene la inflación, el aumento de los servicios. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, hace un tiempo hablábamos de que el nivel de variación de los salarios obviamente es dispar, ¿no? No es lo mismo un registrado que un no registrado, claro. Pero en general el nivel de salarios en los procesos de estabilización, después de un ajuste inicial, normalmente no le ganan a la inflación por algún tiempo, ¿no? O sea, eso no lo digo como una expresión de deseo, lo digo como un hecho de lo que sucede cuando los precios en la economía pasan de moverse a 2, 3, 4 dígitos a moverse a un dígito. Entonces, sí, va a pasar, lo que va a cambiar va a ser, y me parece que por ahí van a venir las demandas, digamos, salariales, es que en una economía donde no se crea empleo,
se privilegia mayores puestos de trabajo que mayores salarios. Entonces, yo me preocuparía más en ver que se estén generando puestos de trabajo a que el salario le esté ganando por goleada, por ponerlo en términos futbolísticos, a la inflación, porque eso no va a pasar, porque la economía no está en un nivel de actividad que te permita que los salarios crezcan mucho más que los precios. Marcelo, se habla mucho del rumbo. El gobierno, cuando hizo su mensaje el presidente en particular, post derrota en provincia de Buenos Aires, hizo como algún reconocimiento de esto que decías vos, ¿no? De como que se le fue la mano con la motosierra, con el impacto directo del ajuste sobre los hogares. Pero dijo, el rumbo no se cambia. A su vez, la oposición, el arco gremial y todos piden eso, un cambio de rumbo. En tu opinión personal y obviamente como profesional de la economía, ¿este rumbo es el correcto? ¿Va bien más allá de cosas discutibles o es un error? ¿Vamos para el lado contrario al que deberíamos ir? Si uno mira de septiembre del año 2024 a agosto de este año, ¿cuál fue el superávit del sector público? Eso te da más o menos 1,6% del producto. ¿Cuál es el proyecto de presupuesto 2026? Tiene que el superávit primario, es decir, los gastos menos los ingresos de la recaudación menos los gastos, va a ser 1,5% del producto. ¿Qué significa eso? Que el gobierno hoy no necesita más motosierra y más ajuste, porque el ajuste ya fue hecho, ¿no? ¿Qué significa eso? Y está puesto en el presupuesto, que no va a haber más corte de gasto, ¿no? Y que manteniendo esa relación entre ingresos y gastos, el gobierno puede cumplir la pauta presupuestaria. ¿Eso qué significa? ¿Significa un cambio del rumbo? No, sí me parece un cambio de condiciones después de haber ejecutado una parte del plan. ¿Sería eso de lo peor ya pasó? Lo peor ya pasó, me parece que es demasiado amplio como para circunscribirlo solo a lo presupuestario, ¿no? Porque en Argentina la mayoría de la gente no está mirando si es verdad el número del superávit fiscal. Entonces me parece que lo del peor ya pasó tenía que ver más con todo el ajuste inicial de los desórdenes que tenía Argentina, que iban más allá de lo presupuestario, ¿no? Iba la diferencia del precio de los bienes que el Estado controlaba con los que no controlaba, los servicios públicos, los subsidios. Pero volviendo a tu pregunta, a mí me parece que desde el punto de vista del rumbo, lo económico no está lejos de lo que hubiera hecho cualquiera que hubiera ganado en Argentina en el 2023. Ahora, sí me parece que todavía en lo político, que te condiciona lo económico, bueno, las materias pendientes que se llevan a marzo son muchas comparadas con lo económico. Marcelo, desde que asumió Milei, desde diciembre de 2023, con esa suba, esa apreciación, esa devaluación primera, digamos, tipo shock, a hoy, ¿cuánto en definitiva fue la evolución del dólar? Bueno, es una buena pregunta. Justo le habíamos pasado ahí un gráfico de sí, tipo de cambio real. ¿Las nuestras fueron todas malas? ¿Cómo? Nuestras preguntas de Me Leticia voy, fueron todas malas. No, es muy buena porque me da pie a que puedan poner ese gráfico. Ahí eso. está la pregunta, Fabricio. Está, claro. O sea, yo no sé, vos sos el experto, pero viendo ese, vos lo explicás, viendo esos picos. esos picos. Lo que es el debate tan fuerte que se da acá siempre, tan mediático también, obviamente, de que de una semana a otra estamos que atraso cambiario, que devaluación tremenda, atraso cambiario. Eso, ese clima se explica en ese Ahí en tenés ese gráfico. una parte de la respuesta, que es esa última subida que tenés ahí en fines del 2023. ¿Esto qué es el tipo de cambio real? ¿Qué significa el tipo de cambio real? Es cuánto valen las cosas que se hacen en Argentina respecto a las que se hacen en el resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando eso está muy arriba, quiere decir que nosotros estamos muy baratos. Cuando eso está muy abajo, quiere decir que estamos muy caros respecto al resto del mundo, Sí. ¿no? El gobierno eligió, como parte del plan de estabilización, un ancla de tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Dejar el tipo de cambio fijo al comienzo, en ese salto inicial, y cuando vos dejás el tipo de cambio fijo y venís con mucha inflación, quiere decir que tus bienes empiezan a encarecerse, ¿no? Las cosas que nosotros producimos se encarecen. ¿Qué es lo que vemos en la última parte del gráfico? Que esa levantada de entre 2024 y 2025 el tipo de cambio, que tiene que ver con los movimientos de este año principalmente, Sí. dicen que Argentina está más o menos en un promedio histórico de tipo de cambio real, ni muy caro ni muy barato.
¿no? Ahora, la diferencia está en si vos sos un industrial, ¿no? O un productor agropecuario, digamos, ahí difiere del sector en el que uno esté para pensar si eso a vos te sirve o no te sirve en términos sectoriales. Pero si uno mira históricamente, quizás estamos hoy algo apreciados. ¿Y para el vecino de a pie? Para el vecino de a pie es... Sí. No, muchos lo vivieron. Tenés récord de argentinos vacacionando en Brasil porque tuviste, digamos, tus bienes todavía, o tu plata y tus bienes... en Brasil eran más baratos que acá, o sea, eran más caros que allá. Nos mandó por internet, pero me parece a mí que nosotros vamos a ubicarnos más o menos en este nivel. O sea, yo no vería ni demasiado para arriba ni demasiado para abajo. Y eso significa que, en términos de cuánto está el tipo de cambio, hoy hace que uno no se anima a pensar de que vos necesitas ir a 2.000 pesos para que Argentina sea competitiva. Que un poco esa es la conclusión, me parece, a tu Marcelo, para ir redondeando, y te agradecemos mucho la visita, ojalá te tengamos seguido aquí porque, bueno, tu mirada es muy, muy profunda y sos muy idóneo en todo esto. Me pongo en el lugar del ciudadano común que mira y que no está ideologizado, que no tiene ni ganas de que a Milei le vaya mal, ni que se caiga del gobierno, ni que es un fanático de Milei que banca cualquier cosa del presidente. Ese que está esperando que la vida le mejore. Y que se debe estar preguntando, bueno, lo que yo quiero saber es, todas las privaciones que vengo aplicando a mi vida cotidiana, a no poder hacer una salida, a no poder cambiarme las zapatillas, ¿vale la pena? ¿Todo esto tiene un sentido? ¿Es una respuesta, es una pregunta que se puede responder hoy o todo es incertidumbre? Bueno, a mí me parece que si uno se pregunta cómo debería una familia vivir, o cómo yo por lo menos concibo la organización de la unidad familiar como la expresión mínima, ¿no? de un funcionamiento de la economía, uno creo que no puede estar en desacuerdo de que tu vida no puede transcurrir viviendo por encima de tus posibilidades. Entonces, cuando uno empieza a mirar de que los países que tienen una estabilidad en precios, en actividad económica, en las variables, donde después le podemos agregar otros condimentos de felicidad o de nivel de vida o de nivel educativo, empiezan teniendo que tener un orden más allá de que obviamente yo no le puedo decir a aquel que quedó desempleado este último año o le bajaron el ingreso, o no le puedo decir, no, tenés que estar ordenado para seguir viviendo o para poder vivir mejor. Está claro que un país no puede vivir de la manera que vive Argentina no digo hace 10 años, no es hace 20 años, me animo a decir hace 100 años. Entonces, desde el punto de vista de la macro, y en mi opinión personal, me parece que lograr un orden macro, independientemente de quién te lo ejecute, con un nivel de inflación que no sea arriba del 25, 30, 50%, que sea normal, con actividad económica, con crédito, y bueno, yo compro, ¿no? La pregunta es si tenés que esperar 10 años para tener eso otra vez, y bueno, capaz que no. Y eso es lo que termina haciendo que los episodios como el de la semana pasada pongan nervioso a muchos, porque dicen, no, otra vez lo mismo, claro. Y vamos a tener que esperar 10 años. La última de mi parte para que se ponga nervioso el productor. Hay mucha inquietud en el sector PYME, en las empresas que utilizan distintos instrumentos de financiamiento diario por las tasas de interés, que subieron mucho, bajaron un poco. ¿Cómo va a quedar eso? Bueno, para mí eso es, después de ordenar el tipo de cambio o de mejorar estas expectativas, lo natural es que con la baja del riesgo país, baja el riesgo argentino, con la baja del riesgo argentino, y el central saliendo a comprar, el central o el tesoro saliendo a comprar dólares, más peso en la calle, eso debería llevarte naturalmente la tasa de interés para abajo. No deberíamos ver niveles como los que supimos ver hace 2 o 3 semanas de tasa de interés altísima. Tienen que ver, me parece a mí, con una imprudencia, lo podemos decir hoy, el día después del desarme de las LEF y la política monetaria, difícil me enojaría mucho si yo estuviera del otro lado, porque la verdad que fue una operación riesgosa, una decisión riesgosa cambiar el régimen monetario, y a la luz de lo que sucedió uno dice, bueno, esto le salió mal,
Pero bueno, era un paso necesario. Me parece que las tasas que vimos exorbitantes en el último mes y medio no deberían repetirse de acá a fin de año. Bien. Muchas gracias, Marcelo, por venir a Norte TV. Un gusto. Gracias. Gracias. Y si Marcelo puedo, Nieves. un pequeñito aviso social, Sí. porque estamos en un día familiar especial. Para Cecilia en Charata y para Rodrigo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, feliz cumple. Son mis hermanos los Messi. Ah, cumple. mellizos. Bueno, Felicidades. un saludo de todo el equipo para ellos. Gracias.